Bienvenidos a este primer programa del presente curso 2023-24, cuarto de la serie Espacio Pasteur, esta sección de nuestro canal YouTube, ahora integrado en un ambicioso proyecto de radiotelevisión, en la que queremos tratar todos aquellos temas y cuestiones que afectan de lleno a la educación de niños y adolescentes. Hoy tenemos con nosotros a una personalidad fuera de serie. Iván Herrero es alumno del Colegio Pasteur desde hace 10 años, o sea, desde su misma fundación, y en la actualidad cursa segundo de bachillerato en la modalidad de Ciencias y Tecnología. Iván se encuentra a 2 meses escasos de conseguir el título de bachillerato y egresar de nuestro colegio con un expediente impecable. Bienvenido a este espacio, Iván. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Muchos de nuestros espectadores conocen a Iván, lo han visto a la entrada o a la salida de la jornada escolar. Algunos quizá hayan hablado con él alguna vez. Iván es un chico sociable, tiene un carácter dulce, es cordial y simpático. Sus compañeros de promoción, algunos están aquí presentes en la grabación del programa, lo aprecian y quieren desde siempre. Mas para todos aquellos que no lo conocen tanto, hemos de llamar la atención respecto a una característica que resulta definitoria, y es que Iván posee una discapacidad visual de nacimiento. Es decir, Iván no puede ver con los ojos de la cara, pero quienes hemos trabajado con él y hemos convivido a su lado, coincidimos en afirmar que en realidad no puede decirse que Iván sea ciego o invidente, no, porque Iván puede ver. Es capaz de atisbar incluso más allá que muchos de sus compañeros, solo que percibe de otra manera. Y esta discapacidad, que ciertamente podría dejarle en desventaja en alguna ocasión, gracias a una exitosa educación, a un proceso ejemplar de integración y a un empeño de superación personal admirable, no ha mermado ni una sola de las oportunidades que suelen presentarse a los chicos de su edad. Iván, ¿de qué manera la invidencia ha condicionado tu progreso académico y tu marco vital? Pues claro, al final es un aspecto pues que tiene relevancia pues en todos los aspectos, ¿no? Porque de mi vida, todas las facetas, porque pues desde pues en el aspecto académico, pues a la hora de pedir material, a la hora de pues entender ciertos conceptos que son visuales, que se tienen que adaptar, a la hora de comprender explicaciones, a la hora de adaptar exámenes, ir siguiendo la pizarra, por ejemplo. Ir siguiendo, ¿verdad? La pizarra, claro. Seguir las explicaciones eres totalmente dependiente al final. Si se proyecta algún vídeo, por ejemplo, siempre hay algún detalle que está en la imagen y no en el audio, ¿verdad? Necesitas descripciones de las fotografías, por ejemplo, en historia, el apartado de la fuente histórica, necesitas una descripción adjunta para saber de lo que trata la foto, ¿no? El cuadro al final. Así que en todos los aspectos, claro. Pero bueno, has cosechado un expediente brillante y eso quiere decir que has sorteado y has superado esos obstáculos de la mejor manera posible, ¿verdad? Sí. Has completado las 3 etapas últimas de tu aprendizaje, primaria, secundaria y bachillerato, aquí en el Colegio Pasteur, en tu colegio. ¿Cuál es el balance general de todos estos años en el colegio? Pues bastante positivo, la verdad. Todos los profesores se han mostrado abiertos a adaptar los materiales, que me consta que no es el caso en muchos sitios. Y al final eso ha facilitado mucho pues que yo pueda obtener los resultados que he obtenido, y además tampoco
hay que despreciar el papel de los compañeros, como los que están aquí, que al final hacen que todo sea más llevadero, porque no importa que los profesores lo adapten todo, si los compañeros de clase que tienes pues hacen las cosas más difíciles, pero en este caso es todo lo contrario. Llegaste siendo un tierno niño, ¿verdad? Primero de primaria fue... No, en tercero, fue en tercero. Tercero de primaria. Sí. Y bueno, pues esta ha sido tu segunda casa, ¿verdad? Durante muchos años. Por eso estás ya a punto de dejarnos y a nosotros pues nos resulta un poco doloroso. Pero bueno, te seguiremos viendo, ¿verdad? De vez en cuando vengas aquí. Sí, al final, pues no sé, como hacen otros alumnos, ¿no? Que han cursado estudios aquí anteriormente, que van al colegio pues a compartir sus experiencias y hablar con los alumnos que están en ese momento cursando el bachillerato o la secundaria. Y su testimonio siempre es importantísimo, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué asignaturas te han resultado más difíciles y cuáles han sido tus favoritas? Creo que las que más difíciles me han parecido han sido física y matemáticas de segundo de bachillerato. Sobre todo porque en matemáticas, al haber matrices y al haber ejercicios de geometría, pues requiere una comprensión visual y entonces se hace más difícil. Y en física, al final, muchos ejercicios tienen un diagrama adjunto con todo lo que ello implica, ¿no? Y muchos otros necesitan que tú representes en el plano pues o ciertas masas o ciertas cargas, y eso al final pues complica la asignatura. Pero creo que física es también de mis asignaturas favoritas, a pesar de su dificultad. Es de las que más me gusta, yo creo. Siendo la más difícil. Sí, ¿verdad? sí. Porque física y química, junto con las matemáticas en el bachillerato de ciencias, pues son las materias más duras de roer, ¿verdad? Efectivamente, sí. Pero bueno, a pesar de toda esa orientación en el plano y todos esos gráficos, pues consigues comprender y solucionar los ejercicios, ¿verdad? Sí, sí. Al hilo de esto mismo, no quiero dejar pasar tus 2 años en mi asignatura, en educación plástica y visual. Supuso para nosotros dos, profesor y alumno, un gran reto, ¿verdad? Hace ya unos años, en primero y segundo de la ESO. Personalmente he de decir que entonces me enfrenté a uno de los momentos más difíciles de mi carrera. Y fue así que, después de Dios, éste me dio la vida, y siendo ciego me alumbró y adentró en la carrera de vivir. Esto declaraba Lázaro de Tormes, al cabo de recibir, ¡pum!, el pescozón contra el toro de piedra por parte de su amo ciego. Todos vosotros habéis leído el Lazarillo, ¿verdad? Yo puedo decir algo semejante de mi querido alumno Iván, que me arrojó y me dio el pescozón, estimulándome en la dura carrera de enseñar, con la oportunidad más difícil de todas las que se me han presentado. Fueron 2 cursos, Iván, apasionantes, donde hubo que elaborar materiales didácticos de toda índole, con el fin de adaptar la programación a tus necesidades. En pantalla podéis ver ahora algunas imágenes que he conservado de las manos de Iván, construyendo los poliedros regulares, desde el tetraedro hasta el más difícil de todos, el dodecaedro, por medio del Geomac. Yo fui testigo de cómo funcionaban estas manos, de su portentosa habilidad y de cómo veías a través de las yemas de tus dedos. ¿Cómo viviste estos 2 cursos de educación plástica y visual, Iván? Pues la verdad es que fue una experiencia increíble, en el sentido de que
se podría pensar, ¿no? A primera vista, que adaptar la asignatura de educación plástica y visual es imposible, o sea, de que no se puede hacer por la naturaleza misma de la asignatura. Pero los recursos y los materiales y las formas bueno, las actividades, pues hicieron pues que me gustase la asignatura, en el sentido de que en los poliedros regulares que mencionas, por ejemplo, me gustaba mucho como darme cuenta de cómo todas las piezas al final iban encajando y de cómo la descripción que hacías de cómo era cada poliedro al final se correspondía con lo que yo iba haciendo. Y se formaba el sólido, ¿verdad? Sí, esa fue mi parte favorita de... Aquel momento fue realmente mágico. Fue mucho más difícil, por ejemplo, transmitirte la teoría del color. Claro. Teniendo en cuenta pues que llegaste a ver muy poquito cuando eras pequeño, ¿verdad? Y que apenas tenías recuerdo de los colores, ¿sí? Sí. Cuando nosotros te decimos azul, blanco o verde, ¿qué aparece en tu mente, en tu memoria, en tus recuerdos? Quiero decir, yo he visto los colores, quiero decir, lo sé cómo son los colores, pero claro, al final aparecen las cosas que yo recuerdo que eran verdes, que eran azules y que eran blancas. Por ejemplo, el azul, pues me acuerdo del cielo, ¿no? O de claro. La luz, bueno, el color del cielo reflejándose en el fondo de una piscina. O en el verde me imagino el césped o los árboles. Muy bien. El blanco las nubes, así. Exactamente. Los colores se perciben a través de los ojos y luego se forma la percepción en el cerebro, pero tienen también una dimensión de recuerdo y de vivencia en todas las personas que amplifica la longitud de onda de cada uno de ellos, ¿verdad? En nuestra mente. Y bueno, pues resulta precioso saber que los colores también están presentes en tu vida. Hasta sexto de primaria utilizaste una máquina Perkins Braille. Después llegó el momento de cambiar al ordenador. Sé que este paso resultó difícil, pero ahora gestionas todos tus textos y documentos por medio de un portátil equipado con dispositivos de asistencia. Esta tecnología te ha ayudado a superar todas las barreras de trabajo y estudio. ¿Cómo viviste aquel cambio de la Perkins al ordenador? ¿Y hasta qué punto esta herramienta supuso una revolución en tu vida? Pues la verdad es que fue un cambio muy duro y muy difícil, porque yo estaba acostumbrado a utilizar la Perkins porque me enseñaron a utilizarla desde muy pequeñito. Cuando estaba, yo creo que en infantil, o sea, fue durante muchísimo tiempo. Y claro, hacer una transición al ordenador, la verdad que fue muy complicado y muy duro. Me acuerdo pues que yo lo rechacé de plano durante mucho tiempo, es verdad. Y de hecho fue, creo que en segundo de la ESO, por la pandemia, cuando tuve que aprender a utilizar el ordenador del todo bien, porque ya sabía, quiero decir, sabía escribir, sabía hacer cosas básicas, pero aprender a utilizarlo con soltura, digamos, tuve que aprender en la pandemia, claro. A marchas forzadas, claro. Y ya por obligación, ¿verdad? Sí. Y al final ha resultado ser pues una herramienta muy útil, porque al final, por ejemplo, la mayor ventaja es que reduce el volumen de papel y de materiales que tienes que traer a clase. Por ejemplo, los libros ahora, en vez de ocupar una estantería entera, como ocupaban antes, ocupan, no sé, 1 giga en un pendrive. Claro, es que no ocupan espacio físico. Un libro Braille en papel siempre triplica o cuadruplica el volumen de un libro impreso, ¿verdad? Totalmente. De hecho, cuando alguien me pregunta como, ¿este es tu libro? Y yo digo, no, este es solo el tema 10. Es que es muchísimo espacio, claro. Es muchísimo espacio el que ocupa. Claro. Y este nuevo soporte
pues claramente os ha simplificado mucho la vida a las personas que presentan tu condición, ¿verdad? Claro, porque además es más fácil para todo el mundo porque al no utilizar el braille y simplemente utilizar un ordenador, pues al final te pueden pasar las cosas más fácilmente, porque ya no hay que pedirlo a la ONCE específicamente en muchos casos ni nada parecido, sino que con el ordenador. El portátil, la tableta o el móvil incorporan dispositivos para transformar rápidamente los textos en una voz que tú puedes escuchar de inmediato, ¿verdad? Esta nueva manera de funcionar ha tenido que transformar un poco tu hábito lector, ¿verdad? Sí, no, claro, porque yo antes de aprender a utilizar pues el ordenador y el móvil, claro, todo yo antes lo leía en braille, con esos papel, pasando los dedos, ¿verdad?, por los puntos. Claro, con esos libros que eran enormes, eran gigantescos. Entonces, cuando aprendí a usar el ordenador y el móvil, pues al final dejé de leer libros de braille en papel, porque al final ocupaban más espacio, eran más engorrosos y me llegaban más tarde los libros, porque se los tenía que pedir a la ONCE. Sin embargo, con el móvil o con el ordenador simplemente los tengo que buscar en internet y descargármelos. Entonces, al final, he pasado de leer libros en braille a leerlos en formato electrónico, prácticamente todos. Maravilloso. Y bueno, hablando de tu hábito lector, sabemos que eres un lector voraz. ¿Cuáles son tus lecturas favoritas, Iván? Muy buena pregunta. Creo que... Cuéntanos algún libro que te haya encantado. Me gustan algunas novelas históricas, por ejemplo, como El asesinato de Sócrates o El asesinato de Platón. Son buenísimas las dos. Y también, pues por ejemplo, La historia interminable. Me parece un libro bastante bonito. Sí, muy bonito. Y sí, esos son algunos. Sabemos que las ciencias te apasionan. Ahora nos contarás tus proyectos de futuro. Estás ya en el segundo año de filosofía, en segundo de bachillerato. Ahora abordáis la historia de la filosofía. ¿Cómo llevas esta materia? ¿Te gusta abordar los sistemas filosóficos? Sí, al final estudiar la filosofía no es tanto como para, no sé, decir lo que piensa un autor, sino como para, pues, aprender a pensar, entender, ¿verdad?, lo que piensa, claro, y formarte tú tu propio pensamiento. Si no, si te lo estudias de memoria, pues al final es como que pierde todo el sentido. Pero bueno, pero sí, al final estudiar la filosofía te sirve para eso, para tú tener tu propio pensamiento y pues con las ideas de otras personas, de otros pensadores que le han dedicado tiempo, efectivamente, abordar la realidad de manera crítica, ¿verdad? Ajá. Y bueno, de todos los filósofos que lleváis vistos, ¿con qué sistema o qué filosofía te identificas más? Es un poco audaz esta pregunta, pero me atrevo a preguntártela. No lo sé, la verdad que no lo sé. ¿Preferirías a Platón o a Aristóteles? ¿O te quedarías con los dos? Creo que con los dos, porque claro, luego está el hecho de que los dos al final sus ideas influyen a muchos filósofos posteriores, entonces es que es una pregunta muy complicada. Pero sí, no, esos dos son la base al final de la mayoría del pensamiento. Exactamente, muy bien. Bueno, queremos mencionar ahora el papel fundamental que ha desempeñado la Fundación ONCE en toda la vida escolar de Iván. Araceli Herranz y otros técnicos y monitores de la ONCE han colaborado con tus profesores con el objetivo de mejorar tu acceso a los currículos y ayudarte a conseguir la plena autonomía que ya disfrutas. ¿Qué relevancia ha tenido en todos estos años la intervención de estos técnicos de la ONCE, en especial Araceli, que es la persona que te ha seguido más de cerca? Pues sí, no, claro, la ONCE me ha ayudado mucho, o sea, es pues innegable. Por ejemplo, Carlos Santos, mi instructor de movilidad, me ayudó pues a moverme por el colegio, valga la redundancia. Orientarte en el colegio. Efectivamente. Que a veces es un poco laberíntico, ¿verdad?
al final, y claro, pues eso al final es importante para conseguir pues esa autonomía, ¿no? También Araceli, pues claro, al final Araceli es el enlace entre la ONCE y yo, porque si yo necesito algo se lo digo a Araceli, Araceli se lo pide a la ONCE y la ONCE me lo trae. Entonces, claro, al final pues eso es de una importancia capital, porque pues me ayudó a moverme por el colegio y ahora por otros espacios, la calle en general, ¿no? Y Araceli pues me sigue ayudando en lo que se refiere a pues conseguir los libros y conseguir los materiales que sean. Completar todo el material didáctico adaptado a tus necesidades, ¿verdad? Ajá. Y tenemos que decir que esta cadena ha funcionado siempre perfectamente y además con rapidez, es decir, que en cuanto nosotros pedíamos los textos a través de Araceli, llegaban a los pocos días, o siempre había que pedirlo con antelación, pero es una cadena que ha funcionado con una perfección asombrosa, ¿verdad? Uh-huh. Sí, totalmente. Y Iván, ya estás a 2 meses de realizar la selectividad, que será un trance importante, ¿no? en tu vida, y acceder a la universidad. Sí. ¿A dónde te diriges? Cuéntanos un poco tus planes inmediatos de futuro. Probablemente vaya a la universidad a estudiar pues una carrera, no sé del todo en qué, estoy pensando en informática, quizá en algo relacionado con la economía o incluso en física, pero no lo sé, tengo que pensarlo, y además tengo que preguntar a las universidades qué medidas hay para adaptar esas carreras, ¿no? Claro. Porque ya las carreras universitarias son difíciles, sin adaptaciones pues se pueden volver prácticamente imposibles. Entonces eso es lo que tengo que preguntar. Pero se ve claramente que, claro, tú tienes un abanico de intereses muy grande y eso te llevaría a poder elegir gustosamente no solamente una, sino varias opciones, ¿verdad? Sí. La verdad que me interesan varias cosas, entonces, claro, al final es difícil saber qué opción elegir, teniendo en cuenta además su dificultad, teniendo en cuenta lo que pueda pasar, es complicado. Pero al final, pues entre esas opciones, pues supongo que elegiré pues la que más me interese, la que más adaptada esté y la que me permita aprender más cosas a futuro al final, que esa es otra cosa a tener en cuenta. Iván, te vamos a echar mucho de menos cuando ya no estés aquí. Supongo que tú también recordarás el colegio con nostalgia. Has hecho aquí amigos para toda la vida, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues será un poco doloroso dejar de tenerte aquí en el colegio, pero tú llevarás el Pasteur en tu corazón toda tu vida, ¿verdad? Sí. Y aquí, pues, entre nosotros has dejado una huella imborrable. Pues hasta aquí hemos llegado en este programa dedicado a Iván Herrero, una persona admirable que ha sabido transformar su discapacidad visual en una alta disposición de clarividencia, competencia curricular, superación personal, concordia y humanidad. Iván pertenece a la familia Pasteur desde su más tierna infancia, y ahora que se encuentra a un paso de convertirse en universitario, nos emociona y nos llena de orgullo constatar que este barro en otro tiempo frágil es hoy un bloque de mármol duro y fuerte, un espíritu forjado, repleto de virtudes, un alma generosa, una inteligencia cultivada y una persona plena, feliz y realizada. Gracias, Iván. Gracias a vosotros. Por compartir con nosotros tus pensamientos, tus impresiones. El Colegio Pasteur seguirá siendo tu hogar aun cuando ya no te encuentres con nosotros, como te he dicho antes, porque vas a volar muy lejos, gracias a tu esfuerzo, a tus sueños y a tus ambiciones. Y a todos vosotros,
padres, abuelos, alumnos, profesores, técnicos que pertenecéis a la gran familia Pasteur y también a los espectadores que seguís con interés nuestras redes sociales. A todos queremos agradeceros vuestra atención en este cuarto programa de Espacio Pasteur, una escena dedicada a la palabra en torno a la educación de nuestros hijos, niños o adolescentes. Hasta la próxima.